Vamos a pasar a otro tema. Es uno de los temas que tiene un auge importante en la medicina porque es algo que está presente en todo momento, que es la hipertensión arterial. Te hablé un momento de la eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que te dije que hacía la renina, la angiotensina, buscaban vasoconstreñir. Como tú vasoconstreñías, acuérdate que la presión es igual a fuerza sobre área. ¿Lo hacías qué cosa? Todo chiquito para una determinada área. Y la presión aumentaba. O sea, es un mecanismo hipertensivo. La renina angiotensina es un mecanismo hipertensivo. Por eso está ahí. Y si tú a nivel del colector, en tu eje de aldosterona, se pega la aldosterona acá y absorbía sodio, y más abajo se absorbe agua, ¿qué aumentabas? Volúmenes. Y si aumentas los volúmenes, aumentas tu presión arterial. Entonces, ¿juega un papel? Efectivamente. Pero esto es un mecanismo regulador tardío. Porque yo te dije cuánto tiempo tenía que pasar, ¿no? Más o menos para que tu corazón se infarte 25 años. Para que se infarta una expresión clínica han pasado unos meses más. Eso es un regulador tardío. Lo que tienes que acordarte con la presión es que hay receptores tanto de presión como receptores químicos, ¿ya? Los de largo plazo son esta gente. Pero mira lo que hay acá. Hay vías que controlan los centros de presión. Oye, ¿dónde están los centros de integración de todo nuestro regulación, termorregulación, presión? Están en el hipotálamo. Pero para que lleguen al hipotálamo tienen que pasar por qué? Un centro de bulbo. Y al centro de bulbo, vías eferentes, que le han llegado vías a ese mismo vías aferentes. ¿De dónde? De los barroreceptores. ¿Sí? De los receptores que sensaban ¿qué cosa? Presión arterial. ¿Ya? ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial no era otra cosa. Presión arterial, supongamos que es tu arteria que está llegando un flujo de sangre, poscarga. La resistencia que estás midiendo en estos puntos para el paso de sangre, para crear gradientes de presión, te medías con la presión arterial, ¿no? La calidad, la fuerza con la que eyecta un corazón y por la capacidad que tiene de traspasar esos puntos de resistencia se llama presión arterial. Y es lo que te explicaba hace un momento, ¿no? Mira acá. Esta es la presión que tiene reguladores de ¿qué? De gasto cardíaco, cuando tenemos insuficiencia cardíaca, y de resistencias, ¿no? De la poscarga. Muy bien. A mayor volumen, mayor censo de presión arterial y la presión aumenta. A menor volumen, la presión será menor. A mayor resistencia, esa presión está acorde para ir a perfundir de mayor presión a menor presión. ¿Sí? Se entiende acá. Todo eso, ¿por dónde se entraba? Por barorreceptores, ¿no? Que detectaban y le decían al sistema nervioso, todo está yendo bien. Si todo está yendo bien, el bulbo le decía, sigan trabajando como siempre están trabajando. Pero si hay algo mal acá, si se sensa mucha presión, está llegando mucho volumen, hay mucho receptor alfa que le dice el sistema nervioso central a lo demás, oye, trabaja menos. ¿Cómo se llama eso? Retroalimentación. ¿Sí? Le va a decir al corazón, no latas con fuerza, los receptores para beta 1 empiezan a someterse a eso, los vasos, oye, no me aumentes tu vasoconstricción, los alfa 1 se van debilitando y todo dentro de un ciclo normal. Eso es la regulación de la presión arterial a corto plazo, ¿no? Porque se hace rápido. A largo plazo es esto, con el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque ves mecanismos de ¿qué? De transportadores, ¿ya? Transportadores, muy bien, de formas sostenidas, ¿no? Muy bien. Mira, todo lo que tiene que ver cuando un endotelio está normal a un flujo de presión normal, ¿no? Esta es una célula expuesta a muchas cosas. Mira, cuando el gasto cardíaco era muy alto, de lo que era, digamos, así, se ha vuelto así, ¿no? En tamaño, ¿no? En área. De lo que tenía que tener esta área, se ha vuelto a esta área. De lo que tenía que tener una activación simpática determinada para, digamos, para 2 receptores alfa, ahora lo tiene para 4, para 6, para 7. De lo que tenía que tener una recepción adecuada para sodio menor, ahora tiene una recepción aumentada de sodio por aldosterona. ¿Sí? No todo es eso, la obesidad también tiene un factor, porque libera ¿qué cosa? Acá importante, factores oxidantes. Los factores oxidantes simulan un alfa, ¿no? Vasoconstriñen. Mira, todo el daño que estamos haciendo con cosas a nivel sistémica, ¿no? La genética tiene un factor importante, sí, porque si tus padres son tus padres han sido hipertensos, son hipertensos, tú tienes mecanismos, porque mira dónde se guarda la información.
el angiotensinógeno, que es el precursor de qué, la angiotensina, que estaba involucrada en todas estas cosas. Entonces tú tienes predisposición genética a ser hipertenso, ¿no? El estrés, evidentemente, el estrés sostenido, no el impacto que te dan hace un poco de segundos, sino el estrés sostenido no solo libera moléculas proinflamatorias, sino que también permite que cosa la vasoconstricción sostenida. ¿Sí? Y el sexo, ¿quiénes están más predispuestos? Mira, acá hay una cosa. El sexo femenino está más predispuesto, pero el sexo masculino tiene más riesgo. ¿Ya? El hipertenso en el sexo masculino va mal, ¿no? Se termina generalmente con alguna complicación de esta enfermedad. Y las complicaciones, así como estos órganos son los responsables de dañar nuestro endotelio y producir hipertensión, también son los que sufren. Y en la cabeza es el sistema nervioso central, ¿no? Que se llama con los, generalmente, strokes. Con los strokes tenemos la isquemia, ¿no? Y los infartos cerebrales. El factor más predisponente, más importante es la hipertensión arterial. ¿Cómo regulabas? ¿No? Tú tenías un gasto cardíaco, porque la presión arterial es esto, ¿no? Es un tubo de sangre que está fluyendo y dices, ah, mira, censo que hay una cantidad de presión que ha ido a la sístole, que es tanto, y la de contracorriente por la poscarga es tanto de diástole. Esa es presión arterial. Está regido por qué? Por volumen y por poscarga, nada más, ¿sí? Y mira lo que te presento acá. El volumen puede ser, el volumen gasto cardíaco lo habíamos visto en falla, dependía de un volumen de lo que salía, ¿no? Tu aurícula, tu ventrículo y la arteria. El volumen iba así, ¿no? De acá para acá y de acá para acá. Ese es el volumen sistólico que sale en sístole. Y la frecuencia cardíaca, que debería oscilar entre 60 a 100. ¿Por qué es importante? Mira, si tú tienes un corazón que hace esto, el volumen que salga va a ser menor, porque no está llenando adecuadamente. Quieres llenar y ya está botando. Quieres llenar y ya está botando. Botas poco. Menor volumen, menor censo de presión arterial, hipotensión arterial. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué dependía? También te he dicho, del diámetro, por ejemplo, del área. Aquí, ¿quién se metía? Laplace, ¿no? Tu pata Laplace. La viscosidad de la sangre. Mira, es muy diferente que tú tengas una cantidad acá de glóbulos rojos a que tengas esto. Una masa eritrocitaria mayor. Lo vas a ver en enfermedades como la policitemia vera, ¿no? Las poliglobulias. Una gran cantidad de la viscosidad de la sangre aumenta esa resistencia vascular y los pacientes son propensos a tener hipertensión. Y otra es la longitud del vaso, evidentemente. ¿Por qué? Acuérdate que acá era igual a la... Mira, digamos que esta es una longitud L. Acá era igual a la fuerza. Te hemos dicho, presión es igual a fuerza sobre área. Por tanto, la fuerza es igual a presión por área. El área está acá, ¿no? Dependiendo de qué. De un radio. ¿Sí? ¿A qué es igual el área de un círculo? No le pongas la constante. ¿Ya? Y la presión va a ser ejercida en un punto de mayor presión, un punto de menor presión para que haga esto. ¿Y eso qué se basa? La presión acá es así, ¿no? En decreciente. Vamos a borrar esto acá más chiquito. Mira los puntos de presión, cada vez más pequeños. La longitud de acá a acá a estos puntos son censados por presión. Quiere decir que la fuerza de acá tiene que redistribuirse estos puntos de presión. A medida que tu vaso sea más largo, los diferentes puntos de presión van a ser menores. La diferencia de presiones, la diferencia de presión de acá a acá va a ser mayor que de acá a acá, que de acá a acá. Entonces, si la longitud es mayor, esas diferencias de presiones se hacen más grandes. A eso es lo que quiere decir la longitud del vaso. ¿Sí? Evidentemente, si tú alteras esto, vas a tener desórdenes de la presión arterial. ¿Qué quiero decirte? Aumentas la viscosidad en la sangre con policitemia, aumentas la resistencia vascular periférica y aumentas la presión arterial. El diámetro vascular es menor, presión es igual a fuerza sobre área. Si tu área es menor, la relación ¿cómo va a ser? Mayor, ¿de acuerdo? Si tu volumen sistólico es muy alto, ¿y en quiénes pasa esto? En los pacientes con enfermedad renal. Los pacientes con enfermedad renal no botan agua, pues porque el riñón está enfermo. Entonces el agua se acumula. Tienes cada vez más volumen y hacen presión-volumen dependiente. La frecuencia cardíaca, por ejemplo, los pacientes
los que tienen la raza morena. ¿Por qué te lo digo? Porque tienen una frecuencia cardíaca relativamente menor, ¿ya? Relativamente menor, y pueden llenar bien los demás. Por eso, pero esta frecuencia relativamente menor, en estas personas responden a que tengan, ¿qué cosa? Mucho condicionamiento de sodio. Entonces genera la hipertensos, ¿no? Pero es una forma de que tú lo puedas ver. La frecuencia cardíaca muy alta, todo lo contrario, cuando veamos ahora desórdenes, ¿qué te va a producir? Que tengas que bombear rápido y el volumen termina siendo menor y te da cuadros de hipotensión, más bien, ¿no? No llegas a perfundir adecuadamente. Pero eso es el mecanismo de cómo se regula la presión arterial. Y acuérdate que tienes reguladores a corto plazo y reguladores de largo plazo, ¿ya? Si tú alteras cualquiera de estos, generas mecanismos de contraproducción en la presión arterial. Estos son los gráficos, solo para que lo tengas en cuenta, de cómo son los valores normales o alterados de la presión arterial. Se divide en una sistólica, que es lo que sale, y una diastólica, que es lo que trata de regresar, pero que no puede porque hay una gradiente de presión. Mira, lo normal es que tengas esto. Y la crisis, cuando hablamos más de esto. Porque hablamos de crisis hipertensivas porque tienen un daño en un órgano blanco. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el enfoque de tu presión arterial? 1. La velocidad de ascenso. Es muy diferente que tú veas a alguien que venía con 120, luego después de 3 meses 140, después de 3 meses más en 180, y tú dices, es un hipertenso crónico, le doy tratamiento. Alguien que tenía 120 ayer y lo encuentras en emergencia porque en 2 días está en 200. Esa es la velocidad de ascenso, lo abrupto de la presión arterial. Lo otro que tienes que tener en tu enfoque, ¿qué es? Perdón. Lo otro que tienes que tener en tu enfoque de presión arterial, ¿qué es esto? El basal. El basal de cómo llegas. ¿Por qué? Porque te he dicho que los receptores actúan de forma temprana. En cambio, el riñón actúa ¿de qué? De forma crónica, de forma tardía. Entonces, si tu paciente ya es un paciente con enfermedad renal crónica, si es un paciente que no depura bien, tú lo que vas a encontrar, ¿qué cosa? Este paciente es su presión alta es volumen dependiente, ¿no? Y tienes que enfocarte en tratar, ¿qué cosa? Su enfermedad renal, ¿de acuerdo? Y lo tercero es que acá hay un desencadenante. ¿Por qué hablamos de desencadenantes? Mira, la presión arterial es esto: flujo de una zona, de una determinada área de mayor presión a una zona de menor presión. ¿Qué pasa si tienes un aneurisma acá? Un sáculo de sangre acá. Ya no es lo mismo, ya no es la misma área de acá que de acá. Acá tiene toda esta área mayor, pero generas un flujo de cosa turbulento. Hay un desencadenante para que tu presión sea peligrosamente alta. ¿Qué otra cosa conoces? Mira, todo se explica por área y volúmenes. Flujo de una presión de mayor presión a una zona de menor presión. ¿Qué pasa si esta área se vuelve así, en embudo? Y es una M chiquita, ¿no? Vamos a ponerle M'. ¿Qué pasa si se vuelve acá? La zona de presión. Por física tú sabías que la presión en 2 puntos tiene que ser la misma, ¿no? Pero en determinada altura. Pero acá ya no existe, pues. Acá ya no está, eso es virtual, está acá. ¿Qué quiere decir? Que la reducción de área, entonces ¿dónde pasa eso? Estenosis. Te genera un exceso de presión para vencer la resistencia. O la resistencia acá es mucho mayor que en esta otra zona. Entonces la zona, para que tú venzas esa resistencia, ¿qué generas? Más presión. ¿Cuál es el ejemplo clásico de eso? Cuando riegas tus plantas y presionas la manguera para que salga más fuerte, ¿no? Tú ves un flujo, disminuyes el área para que salga con mayor fuerza. Las estenosis. ¿Dónde puede pasar esa estenosis? Vasculitis, ¿no? Enfermedades como vasculitis, que disminuyen el área de la luz, el área del que irriga los vasos, que irrigan el área de los vasos sanguíneos que están irrigando. Las estenosis. Mira, ¿ves? Como que hay zonas que dilatan y zonas que estenosan. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tienes que poner acá? ¿Cuán bien está la integridad del sistema nervioso? Y lo que rige acá es el sistema nervioso autónomo, con sus fibras simpáticas y sus fibras parasimpáticas. ¿Acá quién está?
La acetilcolina, eso déjala arriba. Acá, ¿quién está? El alfa. ¿Y qué te decía que el alfa hacía? Constricciones, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro enfoque le tienes que dar a tu paciente? Cardiópata, pues. Cardiopatía isquémica. ¿Por qué es importante la cardiopatía isquémica? Porque no tenías relajación de diástole adecuada, no tenías ese flujo de sangre. Como no tienes ese flujo de sangre, quien sufría era ¿qué cosa? Tus trastornos electrolíticos, ¿sí? Entonces tú es un paciente que tiene una integridad del sistema nervioso, es un paciente que tú tienes que ver la velocidad de ascenso para entender la fisiopatología y los desencadenantes, ¿ya? Una forma que tú puedas ver, para que conozcas bien cómo funciona la presión arterial, es viendo el ojo. Viendo el ojo tú entiendes muy bien cuán grave está tu paciente, ¿de acuerdo? Porque un paciente que dice, oye, soy hipertenso y estoy ciego, tú dices, es un cuadro irreversible, pero es una retinopatía hipertensiva que nunca se pudo curar. Pero tú tienes estadios para tener la retinopatía hipertensiva. Si tienes la oportunidad de ver un fondoscopio o de comprarte uno y practicas, vas a ver lo que es acá, ¿no? Esta es una papila. Acá hay qué cosa, un nacimiento de qué? Una arteria. A lo mejor es acá. Y de venas. Que en la forma normal, normal, nunca se cruzan. Nunca se cruzan. Entonces, si tú puedes ver cruces arteriovenosos, tú ya dices que esa es una retinopatía hipertensiva, una frase, dos frases, grado 2. Si tú ves acá exudados, hemorragias, ¿no? Y es una grado 3. Y si tú ves que esta papila está totalmente borrada, de bordes irregulares, que ya no va, esa es una 4. Por lo general esta responde a estas. Esta de acá responde a estas dos de acá, a esta primera, a esta segunda. Y por lo general esta de acá responde a esta. ¿Cómo lo clasificas o cómo lo asocias? ¿Se cumple siempre? No, sino que es como tú lo puedas ver, ¿no? Si te lo digo, si tienes la oportunidad de comprarte o adquirir un fondoscopio, practícalo, ves la papila y puedes ver eso, ¿no? Pacientes hipertensos, si hay cruces arteriovenosos o no, si hay exudados algodonosos, si hay puntos hemorrágicos o si hay borramientos de papila, ¿no? Ese es el enfoque de tu paciente con hipertensión arterial. Y por lo tanto vas a tener un tratamiento dirigido, ¿no es así? Si a largo plazo era el eje renina, angiotensina, aldosterona, los antialdosterónicos, ejemplo, espironolactona, van a ir bien. Los que inhiben la secreción de angiotensina, ¿no? Como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, van a controlar bien la presión. Y si tú querías que tu fuerza contráctil del músculo cardíaco sea menor para que se relaje bien, acá ¿qué receptores había? Abunda acá el beta 1. Entonces los beta bloqueantes, ahora entiendes por qué sirven, ¿no? Muy bien. Ese es el manejo de hipertensión arterial. Y ahora vemos cómo hacemos una retrospectiva, cómo es que tienes la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Dónde puede dañar acá cuando el diámetro vascular está muy menor? A nivel cerebral. ¿Qué hacías? Hipoperfusión cerebral. ¿De acuerdo? Mucha presión haces en disminución del área, ¿no? Disminución del área. ¿Qué generas? Ese embudo peligroso. Si ese embudo peligroso, te isquemizas. Y lo peor de todo, hemorragias. Bueno, ya no soportas la gran cantidad de presión. Cuando la presión ha llegado a este nivel, quiere decir, porque en tu cerebro tienes acá, ¿no? Tus neuronas, pero tienes una célula especial, la reina, la astro, que es la astroglía, el astrocito. El astrocito, ¿qué se involucra? En la barrera hematoencefálica. Si se disrumpe esta barrera hematoencefálica, si se disrumpe por un exceso de presión, por una gran cantidad de sodio que jala, ¿qué pasa con la célula? Se chupa y lo que está acá en los vasos se revierte y terminas en una hemorragia. Entonces ya entiendes que para hemorragia un factor de riesgo importante es la hipertensión arterial no controlada.
¿no? Igual que para la isquemia cerebral. La presión arterial también te puede sufrir ¿para qué? Para nefropatía hipertensiva. ¿Y qué significa eso? Que el mismo riñón se mata, ¿no? Es un órgano muy noble, se sacrifica, pero así como se sacrifica, se mata. Y como se mata el solo, se mata tu cuerpo. ¿Qué hace la nefropatía hipertensiva? Vamos a pintarlo acá de otro color. La nefropatía hipertensiva así es, ¿no? Tú tienes una arteriola aferente, tu ovillo de glomérulos y una arteriola eferente. Todo esto que está acá es un glomérulo, es una alta cantidad vascularizado. ¿Se va hacia dónde? Hacia la orina, pues, ¿no? Acá está el túbulo. Y acá poco es lo que se rescata y acá es lo que le llega. La nefropatía hipertensiva quiere decir que el paso de resistencia acá es tan alto que le llega poco, pues. Y como le llega poco, sale poco. Tienes qué cosa, falla renal secundaria a los mecanismos de hipertensión. Y no solo eso, acá hay una estructura que se llama, acá en la cápsula de Bowman, que se llama podocito. El podocito está bien adherido, bien pegadito, está así con tus manos cruzadas, fuerte. Si tú tienes mecanismo de presión alta, ¿qué pasa? Se va desregularizando. Los podocitos no están atrapándose bien. ¿Qué vas a hacer? Por ahí pierdes. ¿Qué cosas? Proteínas. ¿Y cómo se traduce? Proteinuria. Proteínas en la orina espumosa. ¿Por qué? Daño en la presión arterial. Entonces tú tienes daños cerebrales, estructurales a nivel de cosas, de la vasculatura renal y el mismo daño miocárdico, ¿no? Todo lo que te puede ocasionar un mal control de la presión arterial. ¿Sí? Muy bien.